Buenos días. ¿Me podría decir su nombre? Darío Castro. ¿En qué está estudiando? Derecho. ¿En qué nivel va? Estoy cursando el octavo nivel en la Universidad Uniandes. Perfecto. Entonces yo ya le he dicho más o menos de qué se trata la entrevista. Entonces le voy a hacer unas ciertas preguntas del adulto mayor y cómo este es protegido por la ley, ¿no? Ya. Entonces, la primera pregunta es, ¿existe alguna ley que proteja al adulto mayor en el Ecuador? Existen varias leyes. La principal que nosotros tenemos es nuestra Constitución. Es nuestra ley principal, se podría decir, y de ahí derivan varias leyes que son, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, que son específicas a la protección de derechos. Pero si nos vamos en el caso de los adultos mayores, tenemos la Ley Orgánica de las Personas Mayores, adultos mayores, ¿ya? Esta es una bonita ley creada en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual también se crean para otros grupos vulnerables, ya como son la violencia contra mujer o los niños, niñas y adolescentes. Ah, muy bien. ¿Existen alguna asociación en el Ecuador que se encargue de proteger al adulto mayor? La verdad, desconozco si existe alguna asociación o algún gremio que proteja, ¿no? Pero en la misma ley que te mencioné, el Estado tiene que garantizar ya la formación de estos gremios y el cuidado de las personas adultas mayores. Entonces, tiene que existir porque la ley lo estipula así. El Estado tiene que crear esos sistemas. De haber, pues no lo conozco. ¿Cuáles son las principales transgresiones al adulto mayor? Eh, Principales, discriminación. Son personas que han pasado ya su vida útil, se podría decir en un término más técnico, pero la que es principal, discriminación, abusos, tanto mentales, psicológicos, físicos, no son personas que se puedan defender muy bien, ¿ya? Esas son las principales transgresiones, los abusos. ¿Existe dentro de la ley algún artículo que proteja al adulto mayor del abandono? Sí, precisamente en el Código Orgánico Integral Penal nos habla sobre el abandono. En el artículo que era el 153 nos habla sobre... Ahora sí, sigamos con las preguntas. Ujú. La quinta pregunta es, ¿cómo protege la ley en el Ecuador al adulto mayor contra la violencia intrafamiliar? Bueno, en el anterior caso que podemos ver sobre el abandono ya es un tipo de violencia intrafamiliar también que se puede dar, ¿no? La ley lo protege con la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, ya que le establece sus derechos a una vida digna, a una vivienda, y también a que no tiene que tener ningún tipo de abuso o discriminación dentro de su núcleo familiar. ¿Cuáles son los conflictos sociojurídicos de mayor recurrencia en la población de adultos mayores en el Ecuador? A ciencia cierta no te puedo decir, ¿ya? No, tampoco existe una estadística ya para tener en cuenta cuáles son las principales afectaciones, ¿no? Estuve viendo en una publicación de la OMS, que era a nivel de 28 países, que realizaba sobre los abusos, discriminación, en sí, todo tipo de violencia. Y un 16-17% era de adultos mayores, en los cuales 24 de los casos que se daban, solo uno era denunciado. Entonces sí existe mucha violencia en ese caso, pero en el Ecuador no te podría decir a ciencia cierta. Ya, perfecto. ¿En qué caso sería legalmente posible que despidan a un adulto mayor si éste sigue trabajando? Verás, la ley garantiza el trabajo, ¿ya? Sea que sea adulto mayor, sea una mujer embarazada, sea hasta un adolescente. Claro, tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Él puede trabajar
pese a que haya pasado los 65 años, eso ya lo hace de forma voluntaria, ¿ya? Tiene el acceso al trabajo en igualdad de condiciones, con la misma remuneración que recibiría una persona más joven, se podría decir. Entonces, sí, el Estado garantiza que las personas adultas mayores puedan trabajar sin ningún tipo de discriminación. ¿Existe una ley que proteja al adulto mayor con demencias mentales? Sí, la misma ley que te dije es la ley orgánica para las personas adultas mayores. Aquí ya nos habla también sobre la salud, tanto física, psicológica, mental de la persona, en el cual el Estado se hará cargo ya y brindará los servicios de salud necesarios que esta persona requiera. Perfecto. ¿Qué deber tiene un hijo, o mejor dicho, qué responsabilidad tiene un hijo con el padre que es adulto mayor? Bueno, hay varios deberes que tienen que cumplir, ¿no? Pero aquí tomemos un punto más sentimental, ¿ya? Hay que hablar sobre que son las personas que nos dieron la vida, ¿no? Los adultos mayores, o son los que nos dan la trayectoria para una familia, ya son la cabeza de nuestro hogar. Y teniendo en cuenta de que ellos nos han criado, nos han ayudado, nos han educado, es nuestro deber también, como ellos nos cuidaron a nosotros de pequeños, nosotros también cuidarlos de grandes. La ley establece varios obligaciones de los hijos hacia los padres, ¿no? O hacia los adultos mayores, ¿no? En el Código Civil se nota también en lo que es el tipo de cuidados que tiene que tener el hijo, ya con, por ejemplo, con su dinero, o con sus bienes, o con su estado de salud, ¿ya? Por eso hay varias leyes que también sancionan a aquellos que no cumplen esos deberes objetivos de cuidado. Una persona mayor puede entregar poder por el otro. Perdón, ya. Una persona mayor puede entregar poder para el cobro de su pensión. ¿Y qué hacer si la pensión se queda con si la persona, se queda con el dinero? Ya, sí, el adulto mayor puede otorgar un poder a otra persona para que ésta pueda hacer el cobro de las pensiones. Aquí te voy a hablar un poco sobre la interdicción. ¿Qué trata esto? Es cuando una persona ya no puede hacer uso de sus capacidades, ya no se puede sustentar por sí misma, ya. Entonces aquí se los conoce como seniles, ya. Entonces se otorgan poderes a otras personas para que puedan comprar comida, sus cuidados médicos, sus medicinas, lo que se compra pues con el dinero, obviamente, ¿no? Entonces sí se puede hacer el cobro mediante otra persona para que sea capaz, en este caso ya legalmente también. ¿Y qué pasa si es que no quiere devolver la plata o no le está dando nada? Pues ya esto ya es una vía más contenciosa, ya esto ya nos vamos a un proceso judicial, ya, en el cual podemos hacerlo de una manera voluntaria, como nos establece el Código Orgánico General de Procesos, en el cual se le solicita que se rinda un informe de lo que está trabajando, o sea, con el dinero, o se puede hacer en una vía más contenciosa que ya se le exige el pago de ese dinero, aparte de intereses, lo que le corresponde por ley a esa persona, que ya está también en una situación de vulnerabilidad, que ya es más difícil también para él mismo subsistir. ¿Los adultos mayores pueden solicitar pensión de alimentos a los hijos? Claro que pueden solicitar a los hijos. No es solo un beneficio que se les da a las madrecitas, ¿no? Sino que ellos también, al momento de ya no poder generar dinero, pueden solicitar a su cónyuge, porque a veces se ha visto, ¿no?, que son señores adultos ya muy grandes y una jovencita al lado suyo, no casados, ¿eh? Es por poner un ejemplo.
pero también se puede solicitar a familiares en segundo grado de consanguinidad. ¿Quiénes son? Son abuelos, nietos e hijos. Ellos caben dentro del segundo grado de consanguinidad. Entonces pueden solicitar eso. Y sí, ellos tienen todo el derecho de solicitar esto. ¿Un adulto mayor puede ir a la cárcel? Lastimosamente también. Claro que existen medidas alternativas para ellos, pero sí, dependiendo también mucho del delito, ¿ya? Por ejemplo, él cometió un robo, ¿ya? Que es penado de 1 a 3 años sin violencia o de 3 a 5 años con violencia, ¿ya? Entonces se puede utilizar medidas alternativas, ¿ya? Como son el arresto domiciliario, el uso del grillete o de vigilancia electrónico, que se lo conocen. Pero si ya es un delito ya más grave, así como el Estado te da las obligaciones y derechos y obligaciones, tienes que cumplir, ¿no?, con ellos. Por ejemplo, se ha escuchado casos en que adultos mayores pueden llegar a hacer una violación, que eso ya es un delito muy grave, ¿no? Entonces ellos también tienen la obligación de pagar con pena privativa de libertad. Una pregunta extra. Por el hecho de ser adulto mayor, ¿sería en algunos delitos, como tú dices, un atenuante? No, no es un atenuante en sí. Ya un atenuante son muy pocos o sea, los que se están establecidos en el código, ¿no? No lo recuerdo en este momento, pero no establece. En el momento de tomar decisión sobre la pena que tiene que pagar, ahí se puede establecer, por lo que dice el código, que personas adultas de 65 años en adelante pueden pagar con arresto domiciliario, ¿ya? Pero de ahí más no. Muchas gracias, joven Darío.